Muchas gracias. A ver si funciona esto. Vale. Voy a empezar con una anécdota muy rápida de tipo histórico. El primer ferrocarril del que se tiene evidencia data del 600 a.C. En la antigua Grecia, y básicamente era un tramo de 6 kilómetros que se utilizaba para mover los barcos y evitarse así pues, un largo recorrido que siempre era peligroso de navegación. No les importaba mucho el tema de la ciberseguridad por aquel entonces, pero me han dicho que eran súper buenos en temas de seguridad física. Voy a quedar por aquí cerca. Pues, ¿quién soy? Tampoco es muy interesante, me lo voy a saltar rápido. Aparte de ser alguien que cuenta unos chistes muy malos sobre trenes y griegos, deciros que llevo unos años trabajando en Suiza, que en los últimos años he estado montando servicios de SOC allí y desde el año pasado pues, he empezado a trabajar en Selectron. Básicamente me contactó esta empresa, me contactó Selectron y me preguntó que si me interesaría seguir trabajando en el mundo de la ciberseguridad, pero empezar a trabajar en el entorno ferroviario. Y me pareció una idea realmente buena, porque ¿hay alguien en la sala que no le guste la ciberseguridad o los trenes? Pues no es la charla correcta. ¿Quién es esta empresa? ¿Quiénes son Selectron? Pues es una empresa pequeñita, suiza, somos unos 150 empleados más o menos, y se dedica a desarrollar elementos de automatización para trenes, para vehículos ferroviarios. Básicamente son PLCs, son ordenadores, son sistemas pues, para controlar aplicativos o funciones dentro del tren. Forma parte de un grupo mucho más grande, Knorr-Bremse, que es un grupo alemán de unos 27.000 empleados, es decir, es un grupo realmente enorme, que tiene pues, toda una serie de compañías. Por ejemplo, está Mera, que es una empresa española, están aquí en Getafe, que se dedican a hacer temas de aire acondicionado. Está IFE, que hace puertas, otra empresa para hacer temas de frenos y, pues, digamos, todos los componentes dentro del ferrocarril. Para que nos ubiquéis un poco en lo que sería la cadena de valor, pues tenemos pasajeros, mercancías arriba del todo, luego operadores de trenes o infraestructuras, que en el caso de España pues sería Renfe, Adif, constructores de tren, pues aquí tenemos también en España, por ejemplo, Talgo o CAF, y nosotros pues estaríamos abajo como constructores de componentes. Es decir, nuestros clientes al final son las empresas que construyen los trenes y se las acaban vendiendo a las operadoras de trenes. ¿De qué voy a hablar en esta charla? ¿O de qué no voy a hablar? Pues no voy a hablar de la parte corporate, es decir, de las páginas web que al final tienen las operadoras pues, para vender los tickets, los billetes, para dar información a los usuarios, etc. No voy a hablar de Irene, de Renfe, aunque podría dar cierto juego, ¿verdad? Tampoco voy a hablar de la parte de operaciones, que son todos estos sistemas a veces muy antiguos, normalmente muy complejos, en los que pues, se hace todo el scheduling del tráfico ferroviario, dónde tiene que estar cada tren, a qué hora, en qué lugar. Y me voy a centrar en la parte de ingeniería. En la parte de ingeniería tenemos dos grandes bloques, todo lo que es la parte de señalización y lo que son los sistemas de a bordo. Vamos a ver un poquito la parte de señalización y luego me voy a centrar sobre todo en la parte de sistemas de a bordo, que es lo que Selectron desarrolla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si pensamos en la ciberseguridad en el mundo del ferrocarril? Pues muchas cosas, pero quiero poner un poco el foco en dos principalmente. Una es la automatización de sistemas ferroviarios. Todos conocéis ya múltiples ejemplos de metros, de tranvías que funcionan de una manera completamente autónoma. Y ocurre un poco igual que con el caso de los automóviles. Hay diferentes grados de automatización. Podemos ir desde simples ayudas al conductor hasta tener pues, un tren que funcione de una manera totalmente autónoma. Cuanto mayor sea ese grado de automatización, de autonomía del vehículo, pues al final más relevante va a ser tener en cuenta la ciberseguridad, porque los riesgos, el impacto potencial pues, va a ser mayor, obviamente. Y luego hay otro término muy marketingiano, que tampoco voy a pasar a explicar aquí, pero del que se habla mucho en el sector ahora, que es la Mobility as a Service,
y que básicamente lo que acaba generando es una necesidad de interconectividad en los vehículos, en los trenes, trenes que en el pasado pues, nunca iban a estar conectados con redes externas. Cada vez hay una necesidad más grande de que esto cambie y de que empiecen a haber interconectividad, pues ya sea para prestar servicio a los pasajeros, para conseguir modos de conseguir más facturación al final para los operadores o incluso pues, para hacer temas de mantenimiento preventivo o otro tipo de funcionalidades que necesitan implementar. Pasemos a la parte de señalización. ¿Qué es la señalización en el mundo del ferrocarril, en el mundo de los trenes? ¿Para qué sirve? Pues al principio no existía, no se utilizaba, hasta que se dio el caso del desastre de Armagh. Esto ocurrió en Irlanda a finales del siglo XIX. Básicamente era un ferrocarril que tuvo problemas para subir una pendiente bastante inclinada. Tuvieron que pararlo. Los pasajeros de los vagones posteriores se tuvieron que ir a los vagones de cabeza, dejaron esos vagones atrás y el tren ya pudo subir. Pero con tan mala fortuna que esos vagones quedaron mal frenados y empezaron a recular y acabaron pues, impactando con el siguiente tren que venía por la vía. Fue realmente un desastre, hubo 80 muertos, más de 200 heridos y a partir de aquí pues, se empezó a legislar en materia de safety en el mundo del ferrocarril y una de las legislaciones que aparecieron pues, fue el tema de la señalización. Vale, ¿en qué consiste? Básicamente lo que se hace es definir una serie de bloques cuyo tamaño viene dado generalmente por la distancia de frenado que necesita el tren. Es decir, si hablamos de un tren de alta velocidad, pues estos bloques van a ser más grandes que si hablamos de un tren de cercanías o un tren regional. Y lo que se hace es que si hay un tren ocupando un determinado bloque, pues el semáforo va a estar en rojo y no se va a permitir que el siguiente tren entre en ese bloque. Incluso en el bloque anterior, normalmente, pues, se va a pedir que los trenes circulen a una velocidad reducida para garantizar que tenga margen de frenado si ópticamente pues detecta que hay un tren delante. No solo se controla que un tren haya pasado o no, sino que también en cada cambio de bloque se controla la integridad del tren. Es decir, se controla que si un tren tiene 7 vagones, pues pasen los 7 vagones. Si algún vagón ha quedado atrás, ese bloque se sigue considerando como ocupado. Bien, esto ocasionaba problemas de uno más, porque los hay muchos, desde tamaño de las vías, etcétera, para homogeneizar a nivel europeo el sistema de ferrocarril. Y lo que se hizo hace ya años pues, fue crear el RTMS como estándar para los países europeos, de forma que todos estemos utilizando los mismos protocolos, la misma manera de controlar el sistema de señalización. Con esto pues, es mucho más fácil que un tren, pues, si tiene que ir de España a Francia, pues, pueda seguir utilizando exactamente los mismos sistemas. Este estándar define 3 niveles. El nivel 1 es básicamente lo que he explicado antes, es muy sencillo. Utiliza semáforos, se utiliza una línea de tierra para hacer el control de la integridad del tren cuando se mueve de un bloque al siguiente y no tiene mucha complejidad detrás. Pero si empezamos a mirar los niveles 2 y 3, que ya se están utilizando, el nivel 3 todavía no, pero el nivel 2, por ejemplo, el AVE está utilizando lo que sería el nivel 2 de RTMS, vemos como principal novedad pues, que los semáforos ya no son necesarios y en su lugar pues, envían mediante comunicación móvil al tren la señal de si puede continuar circulando, si tiene que reducir la velocidad o si se tiene que detener hasta que el bloque quede libre. Esto desde el punto de vista de seguridad es interesante, ¿verdad? Porque ahí vemos que empieza a haber una cierta conectividad a nivel móvil. Lo que se utiliza es el estándar GSM-R para esta comunicación. Está basado en GSM, en comunicación móvil, simplemente hay algunos pequeños cambios. Embebido tenemos una segunda capa, que es el protocolo Euroradio, que es el que se encarga de firmar el mensaje. Incluye al final, como vemos, una MAC para garantizar que ese mensaje ha sido generado por el centro de autorización. Y luego pues, tenemos la capa de aplicativo por encima. GSM-R utiliza el mismo
cifrado que GSM, que es como si no utilizara cifrado al final a día de hoy, lo cual tampoco es muy importante porque no hay información confidencial en estos mensajes. Es decir, que pueda ser descifrado al principio no hay mayor problema. Y para calcular ese código de autenticación, esa MAC, pues se utilizó un algoritmo estándar de criptografía basado en la ISO 9797, que en principio es una buena idea. Sin embargo, decidieron innovar, decidieron mejorar ese estándar basado en la ISO. Igual les hubiera ido bien tener esta certificación en criptología que nos acaban de presentar, porque básicamente lo que pensaron que era una buena idea, que sería una buena idea, es cambiar el algoritmo original, que estaba utilizando triple Ds en cada una de las iteraciones, por hacerlo más óptimo a nivel de rendimiento, simplemente utilizar Ds en cada iteración y entonces triple Ds en la última iteración. ¿Qué podría salir mal, verdad? Pues que no estoy seguro si fue el año pasado o hace ya 2 años, pero se publicó este paper, está disponible en internet, le podéis echar un ojo. Básicamente, lo que hizo este equipo fue demostrar que es posible, esnifando los paquetes, como los puedes descifrar fácilmente, debido a este cambio que hicieron en el algoritmo, recuperar la clave que estaban utilizando en una determinada sesión para calcular el código MAC y utilizarlo pues, al final para forjar un paquete, firmarlo y que el tren lo considere válido. ¿Con esto qué puedes hacer? Pues le puedes decir a un tren que continúe yendo a 200 km/h, aunque haya un tren justo detrás. A nivel teórico el ataque es posible, por fortuna no lo es a nivel práctico, es decir, podéis seguir cogiendo el AVE sin mayor problema. No lo es a nivel práctico porque el volumen de datos que se intercambian entre el centro de autorización y el tren en una determinada sesión es demasiado pequeño como para poder realmente ejecutar el ataque a nivel criptográfico y recuperar la clave. Aún así, pues ha sido un toque de atención, ¿verdad? Que ya se está mirando cómo cambiar este protocolo y mejorarlo desde el punto de vista de seguridad. Como lección aprendida diría que si quieres hacer algo con criptografía, pues asegúrate de tener criptógrafos en el equipo. No es el único problema que presenta GSMR. Al final, por motivos de safety, estos sistemas están diseñados para que si se corta la comunicación GSM, el tren se detenga, porque no tiene manera de saber si el siguiente bloque está ocupado o no está ocupado. Incluso yendo más allá, los mensajes que le dicen a un tren que se detenga, aunque la MAC no sea válida, el tren generalmente, o lo que te pide el estándar, es que los considere válido de todas formas y se detenga, por si hay cualquier tipo de problema en el cálculo de ese código MAC, no puede al final resultar en un problema de seguridad para los pasajeros. Esto lo que provoca es que hacer una denegación del servicio a un tren que está utilizando nivel 2 o 3 de GSMR pues sea tan fácil como usar un jammer de GSM. Y está volviendo un poco locos. Una de las principales líneas de investigación que están teniendo los operadores o de dolores de cabeza que están teniendo pues es ver cómo identificar este tipo de ataques y poder prevenirlos. Es ilegal, obviamente, o sea, si alguno estaba pensando jugar con ello, tenerlo en cuenta. Este es un ejemplo de una red de señalización de un operador muy pequeño de metro. Lo encontré por internet, no es que haya hablado con ellos ni nada por el estilo, pero me pareció un buen ejemplo porque al final es una instalación relativamente pequeña. No recuerdo si era un metro o un tranvía, pero bueno, está limitado a una ciudad y ya vemos que tiene una cierta complejidad. Al intentar extrapolar esto a una operadora a nivel nacional, como puede ser Renfe. Imaginaos realmente la complejidad a nivel de red que van a tener esos sistemas de señalización. Normalmente, y aquí estoy generalizando, cada operador al final pues será de su padre, de su madre, y implementará las cosas como le haya parecido mejor. Pero normalmente lo que nos vamos a encontrar en estos casos son redes planas, sin segmentación o con una segmentación muy leve, sin cifrado, con conectividad MPLS, por motivos de la dispersión geográfica, y con equipos
Pues si hablamos de equipos de interlocking que a lo mejor datan de mitad del siglo XX, de 1950, 1960, conviviendo con sistemas actuales. Sistemas actuales que pueden ir pues, desde Windows Server 2016, Windows Server 2003, Windows XP, Windows NT, Windows 98. Esto reconocido por operadores con los que he hablado. Ninguno me ha dicho que tenga Windows 95, pero estoy seguro que alrededor del mundo alguno habrá que todavía tenga Windows 95 en sus sistemas de señalización. Y esto es un poco lo que os quería contar a nivel de señalización. Hoy no entro en mucho detalle. Me gustaría que para la ruta del año que viene alguien pudiera tomar el relevo y venir con una investigación chula al respecto. Como podéis ver, pues puede dar realmente mucho juego. Pero voy a entrar en la parte de sistemas de a bordo y redes, porque creo que es una parte incluso aún más desconocida para la mayoría de nosotros. Al menos yo no tenía ni idea hasta que empecé a trabajar en Selectron de cómo funcionaban este tipo de sistemas. En primer lugar, comentar que son sistemas en tiempo real, sistemas y protocolos en tiempo real. ¿Y qué es esto de un sistema en tiempo real? Básicamente es un sistema en el que tienes un tiempo limitado que en el entorno del ferrocarril se mide en milisegundos, aunque hay otros sectores que puede ir incluso hasta los microsegundos, pero bueno, en nuestro caso hablamos de milisegundos, y en ese intervalo tiene que ser capaz tu sistema de recibir la señal, procesarla y dar una respuesta. Si no es capaz, normalmente, depende cómo esté diseñado, pero normalmente va a pasar a un sistema de error controlado y va a parar de realizar su operación habitual. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos supone a nivel de seguridad? Pues lo que nos supone es que cualquier medida de seguridad, cualquier control de seguridad que queramos implementar en este tipo de sistemas, tiene que ser capaz de cumplir este tiempo real. Es decir, si queremos poner cifrado, si queremos poner autenticación, firmado, si queremos hacer análisis en tiempo real de la memoria, cualquier control de seguridad que queramos poner, al final tenemos que estar seguros de que no vaya a interferir a nivel de performance, a nivel de rendimiento con el tiempo real. Lo cual, pues, como podéis imaginar, no deja de ser un desafío cuando empiezas a mirar cómo implementar ciberseguridad en estos sistemas. ¿Y qué son al final? ¿Qué es lo que hacemos? Pues he traído un ejemplo. Luego, si queréis, podéis pasar y echar un ojo. Básicamente es un ordenador. Esta es la nueva generación de PLCs, es un prototipo todavía de lo que Selectron está desarrollando. Es mucho más potente a nivel de cálculo, de procesado que versiones anteriores, y lo que va a permitir va a ser incluso pues, virtualizar PLCs, es decir, tener varios sistemas, varias PLCs corriendo en el mismo hardware. Incluso permitir tener que tengan diferentes a nivel de safety, que puedan correr PLCs con un nivel diferente de safety que los otros. Luego entraré en más detalles en este aspecto. Deja de ser un ordenador, si queréis. Hay diversos tipos, podemos encontrar diversos tipos de PLCs en un ferrocarril, en un tren. El principal es el llamado, lo que conocemos como VCU, Vehicle Control Unit, que es un poco el cerebro del tren, si queréis. Pero luego pues, podemos encontrar también PLCs dedicados pues, al aire acondicionado, a temas de antidescarrilamiento, algunos dedicados a los frenos. Eso depende de cada constructor de trenes al final. Si prefiere tener centralizadas las diferentes aplicaciones en un mismo sistema o si las hace correr en sistemas diferentes, normalmente pues porque pertenecen a fabricantes diferentes, a fabricantes de componentes diferentes. Estos sistemas, a nivel de red, siempre vamos a encontrarlos redundados en los trenes, e incluso a nivel de PLC, lo más habitual, 90-95% del tiempo, también lo vamos a encontrar en alta disponibilidad. En un formato generalmente Strong Master, Weak Master, que lo que significa es que los dos sistemas, tanto el Strong como el Weak Master, están recibiendo las señales de los subsistemas, las están procesando, pero solo el Strong Master está al final dando una respuesta.
De esta manera, si el Strong Master cae, el Weak Master puede inmediatamente pues, coger el relevo y seguir con el procesamiento en el mismo punto en el que estaba. Os dejo que decidáis quién es el Strong Master y el Weak Master en este caso. ¿Y para qué sirven estos sistemas? Pues ¿qué controlan dentro del tren? Pues un poco de todo. Depende un poco del grado de automatización que tenga implementado el tren. Si es completamente autónomo, pues lo controlarán todo, obviamente. Y si no, pues lo normal es sistemas de lavabo, sistemas de frenado, sistemas de tracción, como si fuera el sistema para, no es el ABS, pero bueno, similar, para evitar que las ruedas se bloqueen, porque al final aquí el problema es que si se llegan a bloquear por la fuerza de la fricción que tiene, al final es a 0 contra 0, pues dejarían de ser redondas, lo cual es un problema, obviamente, para el tren, puertas, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Se me ha olvidado comentar antes perdón, que a nivel de el procesado a tiempo real, ¿por qué se necesita? ¿Cuál es el motivo? Pues no siempre es necesario, pero en algunos casos, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de los frenos, es necesario ese tiempo real porque las aplicaciones necesitan ser capaces de dar la respuesta de manera prácticamente inmediata. Por ejemplo, ahora es habitual que los trenes cuenten con un aplicativo que está recibiendo la velocidad de cada uno de los ejes de las ruedas de todo el tren, a lo largo de todo el tren, cuál es la velocidad individual de cada eje, y con esta información procesen y determinen cuál es la potencia exacta de frenado que tienen que aplicar en cada uno de los ejes. Y esto va a cambiar en cuestión de milisegundos. Tiene que ser capaz, pues, en cada momento de indicar exactamente a cada freno cuál es la potencia que tiene que estar aplicando para que el frenado sea óptimo. Y viendo los sistemas a nivel de red, cómo funciona, qué tipo de redes nos podemos encontrar en un tren, pues diferentes tipos de redes. Una de las principales es, yo creo que en castellano sería el bus consistente, el consist bus, o la red de vehículo. Podemos encontrar una o la otra, o las dos, eso depende un poco del fabricante, pero básicamente es la red donde vas a implementar este tipo de sistemas. Vamos a encontrar los PLCs, los sistemas de control, vamos a encontrar los sistemas de entrada y salida, que al final se van a conectar con la electrónica, pues, de puertas, de frenos, de luces, de lo que sea necesario. Por lo tanto, es una de las redes más críticas que vamos a encontrar dentro del tren. También podemos encontrar, dependiendo del tren, pues, redes no críticas, redes llamadas de confort a veces también, que pueden utilizarse, pues, para temas de videovigilancia, por ejemplo, para sistemas de información a los pasajeros, en algunos casos para proveer servicios de wifi a los pasajeros, cualquier cosa que al final no sea crítica, que no vaya a permitir hacer un control efectivo del tren. Y luego tenemos una red particular de los trenes, que es la llamada el train bus, que es una red que te va de cabo a rabo del tren y que es dinámica, mientras que el consist bus es una red estática que no está pensada para ser cambiada frecuentemente, sino que tienes ahí el cableado, tienes la configuración. Si está basada en Ethernet, pues vas a tener IPs fijas en los diferentes dispositivos, mientras que la red de tren es una red que es capaz de autocalcularse cada vez que la configuración del tren cambia. Cada vez que se añaden vagones, se quitan vagones, cambia el sentido de la marcha del tren, por ejemplo. ¿Y cómo se realiza esto? Pues se realiza mediante un proceso que se llama la inauguración del tren. En el proceso de inauguración del tren lo que se hace es que cada uno de los nodos de red del tren comparte con el resto de nodos de esa red, de ese train bus, toda la información que posee de la configuración de la red que está por debajo, pues, del consist bus al que está conectado, por ejemplo. Y con esta información, cada uno de los nodos que tenemos arriba, que tenemos... no va ahora. Bueno, que veis arriba en la red Ethernet, guarda una base de datos con toda la información del tren. Por lo tanto, a nivel de topología de red. Por lo tanto, es un proceso crítico para los trenes y desde el punto de vista de seguridad también es uno de los procesos que
pueden ayudar a un potencial atacante pues a sacar partido, a comprender cuál es la topología exacta de ese tren. Si echamos un vistazo a nivel de protocolos, tanto a nivel de enlace físico, de interfaz física, como de protocolo, depende al final un montón de cada fabricante. Cada uno decide qué tipo de protocolos implementa. Pero podemos encontrar básicamente protocolos basados en Ethernet, protocolos basados en CAN y luego protocolos específicos del mundo del ferrocarril que solo se pueden encontrar en este sector, como por ejemplo el MVB o el WTB, que son tanto a nivel de cableado, digamos, a nivel físico, como a nivel del protocolo de comunicación que tiene implementado, completamente ad hoc, completamente específicos. Vemos también que no todos los protocolos se pueden utilizar tanto a nivel de red de vehículo como a nivel de red de tren. Algunos son específicos para un tipo de red o el otro. Si vemos uno en detalle, que es muy utilizado y se puede utilizar tanto a nivel de red de tren como a nivel de red de vehículo, el TRDP, es un protocolo que se utiliza para intercambiar datos entre las aplicaciones. Es un protocolo basado en Ethernet, utiliza tanto TCP como UDP, está basado en un estándar, es decir, tampoco hace falta hacer ingeniería inversa para saber cómo funciona, tienes la especificación completa de manera pública en cómo funciona. Y si echamos un vistazo a nivel de seguridad, de ciberseguridad, cuáles son las principales características, pues acabaríamos rápido la presentación. Porque básicamente pues, no presenta ninguna, no presenta ni autenticación. El Telnet a su lado pues, es un protocolo seguro, porque por lo menos tienes contraseña y usuario, ¿verdad? En este caso no tenemos absolutamente nada. Y no es que le tenga manía a ese protocolo, he cogido uno al azar porque es el con el que más he estado trabajando últimamente, pero si miráramos cualquiera de los protocolos que he listado antes, pues estaremos en la misma situación. Quería presentaros también algunos ejemplos concretos, reales, de trenes que ahora mismo están rodando por el mundo. No os puedo decir exactamente el fabricante, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de un tren europeo. Vemos arriba la red de tren, basada en este caso en el protocolo WTB, que es, como he dicho antes, un protocolo específico del mundo del ferrocarril. Y luego la red de vehículo, en este caso, está basada en CAN. Vemos que están duplicadas, tanto la red de tren como la red de vehículo. Vemos lo que os he comentado antes del Strongmaster y Quickmaster. En este caso tenemos un PLC en cada una de las puntas del tren. Y luego, pues, en medio podéis ver que en cada uno de los vehículos pues, hay un poco menos de sistemas. ¿Qué tipo de sistemas tenemos en este caso? Pues vemos las controladoras VCU, que al final son las controladoras más relevantes, por así decirlo, que están conectadas por esa línea verde, sería un cable Ethernet, una conexión Ethernet a la interfaz gráfica que se muestra al conductor en la cabina del conductor. Vemos luego que hay una serie de sistemas específicos. La DCU pues, es la Door Control Unit, un sistema específico para toda la programación de puertas, otro para el aire acondicionado, el Brake Control Unit para los frenos, otro para baterías, etc. Y luego tenemos los RIOM. Los RIOM son esos nodos en los que se conecta la circuitería directamente pues, a la electrónica del tren, ya sea las puertas, las luces, los frenos o lo que haga falta. Otro ejemplo, en este caso, es una locomotora europea. Vemos que en este caso no hay una única VCU. Vemos las dos cabinas de la locomotora, ¿no? Si se imaginan la locomotora, pues al final se puede conducir desde un lado o desde el otro. En las dos cabinas tenemos una interfaz gráfica conectada por Ethernet, en este caso a un switch Ethernet que está conectado a la VCU. De la VCU vemos también conexiones a interfaces CAN, tanto para el bus de vehículo, donde tenemos conectadas los distintos nodos de entrada y salida, los distintos RIOM, y también una interfaz CAN, en este caso con el protocolo J1939, que va al motor pues, para gestionar la transmisión.
Y de nuevo tenemos un gateway para separar la red de tren, basada en WTB también en este caso, de la red CAN, del bus CAN. Aquí tenemos un tranvía de Estados Unidos que presenta una innovación respecto a los dos ejemplos anteriores. En este caso vemos que tenemos una Wi-Fi conectada por Ethernet directamente a las VCUs, lo cual parece una buena idea, ¿verdad? Pues a mí me dio mucha ternura cuando lo vi, pero bueno, eso existe y está rodando ahora mismo en alguna ciudad de Estados Unidos. ¿Qué podemos ver más aquí? Vemos que las redes CAN, la red de vehículos está basada en CAN. En este caso no tenemos una red de tren porque pues, es un tranvía, es más pequeño y no, en ningún caso se van a conectar vagones adicionales ni va a cambiar su estructura. Y el último ejemplo que os quería traer es este, en el que ya lo tenemos todo basado en Ethernet. Y de hecho la tendencia cada vez más es a encontrarnos con esto. En proyectos nuevos, en trenes nuevos, cada vez más y más se está yendo a Ethernet. Vemos de todas formas los dos niveles, la red de tren arriba, la red de vehículo abajo, las VCUs conectadas a la red en el modelo StreamMaster, Wigmaster, la interfaz para el conductor, un sistema PIS, que es un sistema de información pues para mostrar a los pasajeros lo que sea necesario, y luego los nodos de entrada y salida. Bien, y ese sería el aspecto que tiene un armario de sistemas de control dentro de un tren. Al final, aunque parezca mentira, porque un tren es una cosa grande, ¿verdad?, pero tenemos mucha presión por parte de los constructores de tren en conseguir reducir tamaños, y de ahí también pues que la tendencia vaya a ser a virtualizar PLCs incluso para intentar reducirlo lo máximo posible. Vemos en este caso ahí en el medio la VCU con una serie de nodos de extensión, y abajo todos esos módulos de color lila pues serían nodos de entrada y salida, donde veis que está la electrónica, el cableado conectado a cada uno de ellos también. Si hay algo que hace muchos años que se está llevando a la práctica en el mundo del ferrocarril, son los temas de safety. Y cuando digo muchos años, pues hablo pues, de más de un siglo, ¿verdad? Realmente cuando tenemos que desarrollar un sistema de control para ser implementado en tren, las reglas de cómo hacerlo a nivel safety son muy estrictas, y las reglas de cómo luego probarlo y certificarlo también lo son. Incluso tienes que seguir un modelo de desarrollo que se llama en V, donde pues te marca cómo tienes que especificar cada uno de los sistemas, de los componentes, de los paquetes, y luego cómo tienes que probarlo. Hay una serie de niveles de safety. Si es un tren de alta velocidad, pues te va a pedir que estén certificados en SIL 3, SIL 4. Para los trenes normales, digamos, de cercanías, pues es suficiente con SIL 1, SIL 2. Y lo que quiero decir es que realmente hace falta muchos esfuerzos, es algo muy maduro, pero aún así podemos encontrar fácilmente, hice una búsqueda en los últimos meses en España, pues un montón de ejemplos de accidentes al final de trenes, ¿verdad? En algunos casos pues será culpa del conductor, en otros casos de los sistemas, en otros casos pues de lo que sea en cada caso, o incluso pues ¿por qué no culpa de los políticos o de la falta de inversión? No voy a entrar en detalles. También decir que no solo en España se cuecen habas. Esta foto, algunos os acordaréis, esto fue en Suecia en 2013. Una mujer de la limpieza decidió que era una buena idea darse un paseo con el tren, luego lo aparcó regular, de aquellas maneras, pero es como mínimo sorprendente, ¿verdad?, que sea tan fácil coger y irte a dar una vuelta con el tren. Hace un par de años hubo un proyecto de Coramis y Sophos en el que simularon una estación, un sistema de control de relés de vías, pincharon incluso webcams para hacerlo más realista, y los pusieron todo a internet. Al final, para mí, lo relevante del experimento son dos conclusiones. Una,
que incluso los tipos de ataques que se realizaban pues podían llevar incluso al tren a ir a máxima, a toda velocidad contra vía muerta o a descarrilar. Es decir, el tema no es algo que nos sorprenda, pero bueno, temas éticos al final no van a detener los ataques, obviamente, y la segunda conclusión interesante es que al menos uno de los atacantes demostró tener un conocimiento muy detallado del sistema de control que se utilizó para hacer la simulación y que me sirve de argumento cuando hablo con colegas también para un poco demostrar que la falta de conocimiento, pues la seguridad por oscuridad nunca va a funcionar. Si alguien no sabe cómo funciona, pues lo va a acabar aprendiendo de todas formas. Si buscáis ejemplos en los que la ciberseguridad haya sido un problema para el mundo del ferrocarril, no hay tantos. Y es un poco sorprendente, ¿verdad?, después de haber visto pues, cómo funcionan los protocolos de red y las redes. Tiene mucho que ver con la falta de conectividad al final de los trenes tradicionalmente, aunque es algo que está cambiando y va a cambiar. Pero bueno, he cogido 3 ejemplos simplemente. Uno fue este problema en 2003 en el sistema de señalización de Washington, por el virus Blaster. Los más jóvenes igual no tenéis ni idea de lo que es, pero yo estaba trabajando en la FNAC y me tocó formatear unos cuantos equipos en aquel entonces. Aparte el mensaje que había en el código para Bill Gates pues era bastante simpático. En 2008 hubo un adolescente de 14 años que se fabricó un cacharrito para jugar con los tranvías, para jugar con el cambio de vías de los tranvías. Se lo debió pasar teta realmente hasta que descarriló uno de los tranvías y hubo 12 personas heridas y ya cuando llegó la policía pues supongo que se acabó la diversión. De todas formas, la ciberseguridad seguramente no era uno de los principales... no fue uno de los principales focos que puso el fabricante en este caso cuando diseñó el sistema. Y en Ucrania en 2015, pues aparte de todo lo demás, también se encontró malware en el operador de tren, sin mayor consecuencia de todas formas. Sí que es verdad que hay montones de noticias en Internet, está muy de moda el car hacking y un poco de rebote, pues el train hacking también. La gran mayoría de ellas vienen del Reino Unido, lo cual te da a pensar que a nivel de concienciación pues están un paso más allá los británicos, hasta que te encuentras con esto, ¿verdad? Esto fue sacado de un documental de la BBC donde estaban enseñando el sistema de control de la mayor operadora de trenes del Reino Unido y alguien tomó el pantallazo, el screenshot del vídeo, hizo zoom y ahí tenemos el password. Por romper una lanza a favor del usuario era password 3, que es como mínimo 3 veces más seguro que password 1. Por ir cerrando un poco la presentación, me quedan pocas slides, quería hacer una reflexión de cuáles son, esto es un punto de vista personal, pero bueno, cuáles crees que son los principales actores de riesgo, los principales actores de amenaza con los que nos enfrentamos. Tenemos ataques no dirigidos, como el caso de Blaster o el caso de WannaCry, que hace un par de años pues, afectó a la operadora alemana también. Haciendo una mínima higiene desde el punto de vista de seguridad no debería ser ningún problema mayor. Tenemos los insiders, cibercrimen, pues ¿por qué no podemos encontrar chantaje a una operadora? Aunque no creo que sea el sector más fácil del que obtener dinero con este tipo de ataques. Bueno, está ahí. Pero sin duda para mí el principal foco y la principal motivación para mirar en serio la ciberseguridad en el mundo de los trenes pues es el terrorismo. Porque está claro que el entorno ferroviario es un objetivo del terrorismo. Tienes mucha gente en un entorno reducido, en un espacio en una cantidad de espacio reducida, por lo tanto es un target. Llegará un momento próximo en el que para un terrorista sea más fácil, más seguro y más barato hacer un ataque desde el punto de vista cibernético que poner una bomba en un tren. Y por lo tanto, si vamos a seguir con esta tendencia de interconectar los trenes, hay que cambiar la manera en la que se están haciendo las cosas. Y luego tenemos naciones-estados, pero bueno, si no tenemos usuario y contraseña en los protocolos de red todavía, pues como para soñar en protegerse contra ese tipo de ataques. De todas formas, obviamente, si quieres invadir a otro país, pues las comunicaciones terrestres van a ser uno de los objetivos claros, por lo que no deja de ser una potencial amenaza. Y si vemos, si quiere cambiar...
Si vemos a nivel de la tecnología, si vemos a nivel de vectores de ataque, desde dónde se puede atacar en una red de tren hoy en día, pues obviamente si tenemos cualquier tipo de interconectividad, wifi, móvil, etcétera, pues va a ser uno de los vectores de ataque. Comprometiendo los dispositivos que los ingenieros van a utilizar para actualizar o para mantener los sistemas de tren, pues puede ser otro de los vectores de ataque. Físicamente dentro del tren, si te consigues conectar a la red, ya hemos visto cómo funcionan los protocolos de red, desde luego va a ser una forma fácil. Sí que es verdad que a nivel de seguridad física hay unos mínimos controles para evitar pues, que al final te puedas conectar a un switch del tren. Y otro de los potenciales vectores de ataque pues va a ser desde la red de confort, desde la red multimedia o similar, especialmente si estás proveyendo a los usuarios del tren de la capacidad de conectarse, de tener una IP para conectarse por wifi o similar. ¿Qué desafíos nos encontramos, o alguno de ellos, si queremos mirar a la ciberseguridad en el mundo del ferrocarril? Uno es el ciclo de vida de estos sistemas. Estamos hablando de un ciclo de vida de 20 años, 30 o hasta 40 en algunos casos. Es decir, si yo mando esto a un tren, aunque luego sea capaz de actualizar el software, esto es lo que va a estar allí durante al menos 20 años. Es decir, que a nivel de procesado, si queremos poner una TPM, cualquier tipo de control de seguridad a nivel hardware, va a tener que resistir durante 20 años. Y esto al final pues no deja de ser un desafío. También la capacidad de procesado es la que es y es la que va a seguir siendo de aquí a 20 años. Por lo que si queremos implementar controles software en el futuro, esa va a ser una limitación también. Luego a nivel hemos dicho que safety es muy maduro, necesitas realmente pasar una serie de controles, de certificarte con un tercero. Son procesos muy engorrosos que toman meses y son muy caros para el desarrollador del componente al final. Y el problema que tenemos ahora es que si yo identifico una vulnerabilidad en el componente y quiero sacar un parche, una vez que tengo el parche listo, no puede ser implementado en el tren. Si es un sistema que está certificado a nivel de safety, primero tiene que pasar por ese proceso de homologación que puede tardar meses, 2, 3 meses, porque no puedes cambiar una simple línea de código sin volver a recertificarlo. Y ahí estamos mirando un poco pues, cuáles pueden ser las soluciones que podemos hacer a nivel de sector para un poco agilizar esto y que si realmente necesitas instalar un parche en un sistema lo puedes hacer de una manera ágil y efectiva. Y luego estamos seguros también de que aunque ahora vemos que todo está conectado a nivel de red con cableado, la tendencia va a ser cada vez más a tener componentes wireless, porque el cableado en los trenes pues es costoso tanto a nivel de implementación como luego a nivel de mantenimiento. Y estamos seguros, todavía no estamos ahí, pero en cuestión de años vamos a llegar a tener una presión fuerte por parte de los fabricantes de trenes a que los componentes se puedan interconectar de una manera wireless, con el consiguiente reto a nivel de ciberseguridad. Espero que para entonces los protocolos permitan securizar de una mejor manera la red. Y por acabar con un mensaje positivo, porque ha sido un poco realista o pesimista, si queréis, parte de la presentación, decir que, aunque toma tiempo, pero podemos ver que las cosas están cambiando. Están cambiando a nivel de regulación, se está exigiendo a los operadores de tren realmente a empezar a tomarse en serio los aspectos de ciberseguridad y entre ellos a que exijan a su cadena de suministros que también lo hagan. Por lo tanto, los operadores de tren cuando tienen que comprar nuevos trenes, están realmente en sus pliegos poniendo requisitos razonables de ciberseguridad, lo cual hace que también los constructores de tren pues, nos empiecen a exigir a nosotros como constructores de componentes que nuestros sistemas pues, proporcionen unas ciertas capacidades en cuanto a ciberseguridad. También vemos pues que se están haciendo conferencias, realmente el sector empieza a hablar de ciberseguridad, que es algo que no pasaba hace unos años y que se está haciendo inversión. Ahora, todas las constructoras de tren están teniendo departamentos, en algunos casos realmente muy grandes, de cientos de personas, cuando es un constructor de tren grande,
dedicados a la ciberseguridad, lo cual pues, no deja de ser un mensaje positivo y nos da cierta esperanza de cara al futuro. Y esto es lo que os quería contar. No sé si, espero que os haya resultado interesante. No sé si tenéis preguntas. Y si no lo he dicho, podéis pasar a echarle un ojo. Tampoco hay mucho que ver, pero bueno, si alguien tiene curiosidad, pues puede pasar a echarle un ojo. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O queréis ver el cacharrito? Tocarlo, no sé. Con lo que le habrá costado sacarlo. No muerde. De aquí. Joder, pesa, llevo todo el día con el cacharro encima. Vamos muy bien de tiempo. Después de esto es el descanso. Si queréis, quedaos aquí a charlar con él o lo que sea. Si no, conchas, o ya sabéis. Muchísimas gracias, Omar. Gracias.